contacto con otro líquido inmiscible. Entonces, un líquido que contiene un soluto, ¿no es cierto? El soluto se transfiere de este líquido a otro líquido que es inmiscible con el primer líquido. Entonces, a eso lo llamamos extracción líquido-líquido. Entonces, una vez que el soluto se transfiere de la disolución al disolvente, se forman dos fases líquidas inmiscibles de distinta composición. Por ejemplo, si yo tengo una disolución de ácido acético en éter isopropílico, por decir, el ácido acético es soluble en éter isopropílico, sí. Entonces tengo una disolución de ácido acético en éter isopropílico. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, si yo tengo esto, entonces, y pongo en contacto el éter isopropílico con agua, el éter isopropílico es insoluble en el agua, no se disuelve. Pero el ácido acético sí es soluble en agua. Entonces, del éter isopropílico, el ácido acético pasa al agua. ¿Por qué? Porque es soluble. Y es más soluble en agua que en éter isopropílico. Por tanto, tengo una transferencia de masa del ácido acético que está en el éter isopropílico desde esa disolución de ácido acético en éter isopropílico, el ácido acético pasa al agua si se ponen en contacto ambas fases insolubles. ¿Está bien? Entonces vamos a llamar al componente A, llamado portador, por decir algo, al éter isopropílico. Ya. Componente A, portador al éter isopropílico. Componente B, al disolvente, al agua, por decir algo. ¿Está bien? Y el componente C, el soluto. ¿El soluto cuál sería? El soluto sería el ácido acético. O también puede ser a la inversa, por decir, tengo yo una disolución de soluto, más bien ácido acético soluto en agua. Listo. Tengo una disolución acuosa de ácido acético. Y pongo en contacto con el disolvente, por decir algo, el disolvente que sea el éter isopropílico. Entonces, ¿qué va a suceder? El soluto que está disuelto en el agua, ¿no es cierto? El soluto, que es el ácido acético, pasa al éter isopropílico. Entonces pasa de la fase líquida a otra fase líquida. A eso se llama extracción líquido-líquido. Normalmente la extracción líquido-líquido incluye tres componentes. Entonces, a partir de ahora vamos a llamar A al líquido portador, B al líquido disolvente y C al soluto. Ejemplo, A puede ser el líquido portador, el éter isopropílico, es un líquido el éter isopropílico. B puede ser el disolvente, el agua. Y C puede ser el ácido acético o el soluto. ¿Está bien? Entonces existen tres componentes. Para representar estos tres componentes y realizar los balances másicos, es necesario realizar o utilizar diagramas. Los diagramas más utilizados son el diagrama triangular. Y veamos este diagrama triangular. Aquí tengo. Tengo un triángulo equilátero
En este vértice superior está el soluto. Aquí el soluto es al 100%. ¿Está bien? Entonces tengo el soluto al 100%. Recording in progress. Bien, luego tengo el portador, el éter isopropílico. En este vértice está el éter isopropílico. Y en el vértice derecho tengo el agua, que es el disolvente. ¿Está bien? Bien, entonces tengo aquí soluto 100%, portador 100%, disolvente 100%. Muy bien. Sobre esta línea solamente existen mezclas. ¿De qué? Mezclas de el portador A y C. Sobre esta otra línea, sobre esta línea CA, solamente existen mezclas binarias de C y B sobre esa línea. Y sobre la base de este triángulo en esta línea inferior, solamente existen mezclas también binarias de A y B. Vamos a llamar C al soluto, A al portador y B al disolvente. ¿Está bien? El soluto puede ser ácido acético, el portador puede ser agua y el disolvente éter isopropílico. Bien, entonces como tengo aquí al 100%, esta línea, la base del triángulo, tiene 0% de soluto. Entonces va aumentando. Mire, 0 de soluto, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100%. Aquí es 100% de C. Aquí se empieza a evaluar su concentración a partir de este lado del triángulo. Aquí es 0% de A, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100% de A. B, tengo aquí B 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100%. Por decir algo, aquí tengo el punto S. ¿Cuánto es la composición del punto S? Entonces digo, el punto S tiene una composición en soluto 0, 10, 20, 30% de soluto. Esto tiene 30% de C en peso. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene de A? Aquí 0, 10, 20% de A. ¿Y cuánto tiene de B? 0, 10, 20, 30, 40, 50% de B. Sumados tiene que dar el 100%. Cuando un punto, como en este caso el punto C, está en la parte interna del triángulo, aquí tengo una mezcla líquida que tiene 3 componentes. La concentración de cada componente se halla como vimos anteriormente, ¿no? A ver, composición en C. Tengo aquí 0, 10, 20, 30%, ¿no? En A, 0, 10, 20, 20%, ¿no? En B, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Sumados son 100%. De esa forma se halla la concentración para puntos en el interior del triángulo. ¿Está bien? Esta forma de representar nos ayuda bastante para cuantificar la composición de la disolución que contiene 3 componentes. ¿Está bien? Bien, entonces esto es el método más. Bien, aquí tengo otro.
Esto está dentro del triángulo, sí. ¿Cuál será la composición en A, por decir algo? Aquí es 100%. Tengo 0, 10, 20, 30, 40% de A. ¿Está bien? 40%. ¿Y cuál será la composición en B? 0, 10, 20% de B. ¿Y cuál es la composición de este punto en soluto? Tengo aquí 0, 10, 20, 30, 40. Sumados, la composición de A más B más C me dan al 100%. ¿Está bien? Perfecto. Esa es la forma de representar una mezcla ternaria que tiene 3 componentes, una mezcla líquida que tiene 3 componentes en el diagrama triangular. No nos olvidemos que aquí tengo el C es el soluto, 100% de soluto. A es el portador, 100% en este vértice de portador. Y aquí tengo B, 100% del disolvente. Una mezcla interna tiene los 3 componentes. ¿Está bien? Ya. Perfecto. Ahora vamos al siguiente. Aquí tengo 2 puntos más. Por ejemplo, este punto. A ver, ¿cuál sería la composición en A de este punto? Aquí tengo 10, 20, 30% de A. ¿Y cuánto de B? Aquí tengo B al 100%. B empieza aquí. 0, 10, 20, 30, 40, 50% de B. ¿Y cuánto de C? Empieza aquí. 0, 10, 20, 30% de C. ¿Está bien? A ver, veamos este otro punto. Este punto, ¿cuánto por ciento tiene de A? Os digo aquí A, 0, 10, 20, 30, 40% de A. ¿Está bien? ¿Y cuánto por ciento de B? B está aquí y empieza aquí. 0, 10, 20% de B. ¿Y cuánto de C? 0, 10, 20, 30, 40% de C. ¿Eh? Bien, aquí tengo el último punto. A ver, veamos cuál es la composición de este último punto. A ver, está en este punto. Quiero ver cuánto por ciento en A tiene esta disolución que tiene 3 componentes. ¿Cuánto de A? Entonces empiezo aquí. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70% de A. Esto tiene 70% de A. B, ¿cuánto tiene de B? B aquí. 0, 10, 20% de B. ¿Y cuánto de C? Hacia arriba, C. ¿No es cierto? ¿Cuánto de C? C tiene, a ver, aquí es 0, 10% de C. Entonces, de esa forma puedo determinar la composición de una disolución ternaria de 3 componentes. ¿Está bien? Perfecto. Pero también se puede representar en un triángulo rectángulo, no en triángulo equilátero, también en uno. A ver, en el vértice superior sigo con el soluto. En el vértice derecho el disolvente. Y el ángulo recto estaría el portador. Si se trata, por decir algo, de una mezcla, a ver, ácido acético, una disolución de ácido acético en agua. El ácido acético es el soluto. El agua es el portador. El disolvente es el éter isopropílico. ¿No es cierto? Aquí tengo, por ejemplo, aquí 0% de A, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 sería. Muy bien. El C es aquí 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Tengo C, ¿cierto? Y también puedo tener B. ¿Está bien? Entonces, tengo el
diagrama triángulo rectángulo, que también en algunos casos se utiliza este diagrama triángulo rectángulo para los balances básicos en extracción líquido-líquido. No nos olvidemos que en extracción líquido-líquido estamos manejando tres componentes. A, el portador, B, el disolvente y C, el soluto. Son tres componentes. ¿Está bien? Perfecto. Seguimos. En las tablas de los libros de operaciones unitarias, tengo las composiciones. Aquí está. Tengo aquí la composición XA, XB y XC. Estas son composiciones. XA dice fracción en peso, ¿no? Fracción en peso de A, ¿qué es? A es el portador. B, ¿qué es? El disolvente. Y C, ¿qué es? El soluto. Esta es una tabla que ustedes lo pueden hallar en el libro Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias de Jan Koplis. En ese libro tengo los datos de equilibrio líquido-líquido para el sistema ácido acético, que es el soluto, agua, que es el portador, éter isopropílico, que es el disolvente. ¿A qué temperatura? A 20 grados centígrados. O sea, estas tablas necesariamente deben indicar la temperatura, porque la solubilidad del ácido acético en cualquiera de los líquidos es función de la temperatura. Entonces, debe indicar la temperatura. En este caso me dice a 20 grados centígrados. Entonces, estos se representan en un diagrama triangular. ¿Está bien? Vamos a ver la representación. Es esta la representación. Todo esto es la representación de estos datos. Existe un programa llamado, aquí lo tengo el programita, ahí está, ProSim. ¿Ya? Este es un programa para diagrama ternario. ¿Está bien? Este programa ustedes lo pueden bajar del internet, es gratuito, ¿no es cierto? Y esto nos permite, este programita nos permite graficar la curva de equilibrio con los datos que dan las tablas de los textos de operaciones unitarias. Entonces, mediante el ProSim puedo realizar el gráfico. ¿Está bien? Entonces, justamente aquí yo tengo esto y mediante el ProSim, mediante ese programa, mire, aquí tengo todo esto. Entonces, mediante ese programa logré graficar esto. Aquí tengo el soluto, que es el ácido acético. Tengo el portador, que es el agua. Y aquí tengo el disolvente, que es el éter isopropílico. Y tengo lo que se llama la curva de equilibrio para extracción líquido-líquido. Esta curva de equilibrio, ¿no es cierto?, indica bien, está a 20 grados. Si fuera 30 grados, seguramente la curva va a variar un poco, no va a ser la misma. La temperatura es muy importante. Entonces es mejor realizar esto mediante este programa del ProSim. ¿Está bien? Este programita ProSim es gratuito, ustedes lo pueden bajar del internet. Perfecto. Entonces ya con eso puedo representar, sí, puedo representar. Entonces tengo esto que está con el ProSim, a esto lo llamo curva de equilibrio. ¿Está bien? Perfecto. Aquí también está, ¿no? Esto es de un texto, ¿no? Es la representación también de la curva de equilibrio. Ahí está en el vértice superior, está el ácido acético, está en el vértice izquierdo el agua, que es el portador, en el vértice derecho está el éter isopropílico, que es el disolvente. Y tengo la curva.
¿Sí? Tengo la curva. Bien. Veamos lo siguiente. Aquí tengo datos de equilibrio líquido para el sistema acetona, ¿no es cierto? Y acetona, agua y ácido agua, ácido, oh, algo pasó. Ya, agua, metil isobutil cetona, metil isobutil cetona, ¿no es cierto? Y tengo además metil isobutil cetona. ¿Qué tengo? Para el sistema acetona, ¿acetona qué es? El soluto, C. El agua es el portador. Metil isobutil cetona es el disolvente. ¿Está bien? Aquí está, ¿no? Nosotros estamos manejando la nomenclatura. C es el soluto, la acetona, A es el portador, el agua. Aquí tengo B, metil isobutil cetona, es el disolvente. ¿Está bien? Estos son datos también que está aquí, fuente, dice Yancoplis, tabla A325, página 977. Entonces, en este libro tengo los datos de equilibrio. Entonces, esto lo represento también mediante el ProSim. Este programita puedo representar también, este programa ProSim, puede representar también en un diagrama triángulo rectángulo. Entonces lo puedo representar. Entonces aquí lo represento en un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Aquí. Entonces tengo la curva de equilibrio. Tengo aquí en el vértice superior el soluto, que es la acetona. Tengo el portador A, que es el agua. El disolvente B, que es metil isobutil cetona. ¿Está bien? Listo, tengo la curva de equilibrio. Esto lo hace automáticamente el programita ProSim. Esta curva de equilibrio es importante. ¿Para qué? Para los balances. Vamos a ver balances de soluto, disolvente y portador. Entonces, para resolver el sistema de extractores es importante esta curva de equilibrio. Y esa curva de equilibrio es función de la temperatura. Aquí me dicen, por ejemplo, esto es para 25 a 26 grados centígrados, esta curva de equilibrio. Si me dieran, por decir, a 40 grados, debo buscar a 40 grados este sistema y luego graficar mediante el ProSim, ¿no es cierto?, la curva de equilibrio. ¿Está bien? Ya, perfecto. Entonces, esto lo vimos, también esto. Bien, ¿cuál es la relación entre un diagrama triángulo equilátero y un diagrama triángulo rectángulo? Aquí podemos ver la relación. Tengo aquí C, que es el soluto, está en la parte superior. A, que es el portador, aquí está en el ángulo recto. B es el disolvente. Entonces aquí puedo ver que este punto extracto está aquí. Ese es el extracto. Tengo aquí que es el refinado, R quiere decir refinado, estaría aquí, ¿cierto? El punto de mezcla, M, estaría en la línea entre el extracto y el refinado. Extracto y refinado. Entonces aquí se puede ver claramente la relación de estos dos diagramas. Diagrama triángulo rectángulo y diagrama triángulo equilátero. ¿Está bien?
Pero también existen otras formas de representación. Por ejemplo, esto. Representación de datos de equilibrio de procesos de extracción líquido-líquido en un diagrama de distribución de equilibrio. Esto es un diagrama de distribución de equilibrio. Entonces, en los textos de operaciones unitarias ustedes tienen datos de distribución de acetona fracción en peso en la fase acuosa y en la fase disolvente, MIBK. ¿Qué es MIBK? Es metil isobutilcetona. Metil isobutilcetona. Estos están, dice Jan Koplis, tabla A3, 25, página 977. Entonces, estos representan en ordenadas la fracción en peso de acetona en el disolvente. Y en abscisas, la fracción en peso de acetona, no se olviden que la acetona es el soluto en la fase acuosa. Represento esto y tengo esta línea más oscura. Eso es el diagrama de distribución de equilibrio. También se utiliza este diagrama. Esta línea de 45 grados, esta línea, es una línea auxiliar solamente. ¿Está bien? Esta línea lo puedo regresionar. Aquí tengo la regresión de esa línea, de todos estos lados. ¿Cierto? Es otra forma de representar. Ahí tengo la relación entre un diagrama de equilibrio. Mire, aquí en diagrama triángulo equilátero. Aquí tengo el extracto y estaría aquí ese extracto. Aquí tengo el refinado y estaría aquí el refinado, ¿cierto? Entonces, o si quieren, aquí el refinado y aquí el extracto. Tengo, esta es la curva de equilibrio y su relación con el diagrama triángulo equilátero. ¿Bien? Esta que tiene esta línea es una línea auxiliar de 45 grados. Muy bien. Para un proceso de extracción, entonces, tengo tres componentes. A, el portador. B, el disolvente. Y C, el soluto. Estos se mezclan y se separan dos fases, porque el agua y el éter isopropílico no son miscibles, son inmiscibles. Entonces el agua y el éter isopropílico no se pueden mezclar. Pero el ácido acético se disuelve en agua. Pero el ácido acético también se disuelve en éter isopropílico. Entonces el ácido acético ha de estar en el agua y también ha de estar disuelto en éter isopropílico. ¿Por qué? Porque es soluble en ambos líquidos, en el agua y en el ácido acético. Pero ¿dónde es más soluble? En el agua. El ácido acético es más soluble en agua que en éter isopropílico. Pero el agua y el éter isopropílico no se mezclan. Son dos líquidos inmiscibles que no se mezclan. Por tanto, si yo tengo éter isopropílico, agua y además adiciono ácido acético, luego aquí en un tanque agitado se disuelve el ácido acético, pero se disuelve en el agua y en el éter isopropílico. Y luego aquí decanto. Tengo dos fases líquidas. Uno que tiene bastante agua, es refinado, y otro que tiene bastante éter isopropílico. Al extracto, a eso lo voy a llamar extracto, es aquel líquido que tiene mayor cantidad de disolvente. B es el disolvente. Entonces, el extracto es el ácido acético presente en el disuelto en el éter isopropílico. Extracto es el líquido que tiene mayor cantidad de disolvente. Bien. Y refinado es también otra fase líquida que tiene menor cantidad de disolvente. Menor cantidad. Entonces aquí tengo ácido acético, sí, pero en éter isopropílico, pero el éter isopropílico es
bajo. Entonces tiene menor cantidad de disolvente el refinado. El extracto mayor cantidad. Eso lo diferencia. Aquel líquido que tiene mayor cantidad de disolvente es extracto. Aquel líquido que tiene menor cantidad de disolvente es el refinado. Ambos no se mezclan porque el éter isopropílico y el agua son inmiscibles. ¿Está bien? Perfecto. Aquí tengo la representación de la curva de equilibrio. Por ejemplo, aquí me está indicando que el soluto es más soluble en el disolvente. Aquí está el disolvente. Está más arriba este punto que el refinado. Entonces, el soluto es más soluble en el disolvente. ¿Está bien? Aquí tengo otro caso. Aquí me dice el soluto es más soluble en el portador. Este es el caso del ácido acético agua eterisopropílico, por decir algo. Entonces, el ácido acético, por decir, si es el soluto ácido acético, el ácido acético es más soluble en el agua. Por tanto, este punto, aquí tengo agua, este punto está más próximo a C. Y aquí tengo el extracto. El ácido acético es menos soluble en éter isopropílico, ¿cierto? El disolvente es éter isopropílico, porque está más abajo. R está más arriba y E está más abajo. ¿Qué quiere decir? Que es menos soluble en éter isopropílico el ácido acético. ¿Está bien? Bien, aquí tengo ya la curva, ¿no es cierto? Tengo en la parte superior el soluto, tengo el portador y tengo el disolvente. Tengo la curva de equilibrio. En esta zona próximo al disolvente se llama curva de extracto. ¿Por qué? Porque el extracto tiene más disolvente. Aquí tengo el portador. A esto se llama, a esta zona, a esta línea se llama curva de refinado. ¿Por qué? Porque el refinado tiene poco disolvente. Aquí tiene más portador. Por tanto, esto es la zona de refinado y esta línea es la zona de extracto. Luego tengo las líneas de unión. Esto me da el equilibrio entre un extracto y un refinado. El extracto y el refinado. Extracto y refinado. Extracto y refinado. ¿Bien? Dentro esta región, aquí, dentro de esta campana, tengo dos fases líquidas aquí, dentro de esta campana, esta zona, tengo dos fases líquidas. Fuera de esta campana, ¿no es cierto? Tengo solamente una fase aquí afuera, una fase líquida. Cuando están por debajo o dentro de esta campana, tengo dos fases líquidas. ¿Está bien? Nosotros vamos a trabajar con dos fases líquidas. Bien, entonces vamos a hallar la composición del extracto y la composición del refinado. ¿Está bien? Aquí tengo datos de equilibrio, ¿cierto? Para el agua, que es el portador, A es el portador, B es el disolvente eterisopropílico, C es el soluto ácido acético. Esto en la fase refinado. La fase refinado tiene poco disolvente aquí, el éter isopropílico. Y aquí tengo la fase extracto. En la fase extracto tiene mayor cantidad de disolvente. Mire, aquí tiene apenas 0.012, el refinado, pero el extracto tiene 0.994. ¿Y por qué extracto? Porque tiene mayor cantidad de disolvente, ¿no? Esto es la fase extracto porque tiene mayor cantidad de disolvente. Y esto es la fase refinado porque tiene menor cantidad de disolvente. Esa es la pauta para ver si es extracto o si es refinado. Y aquí está la representación anterior mediante el PROSIM. ¿Bien? Bien, entonces los recomiendo que puedan
bajar ese programita ProSim les va a servir bastante para representar gráficamente. Porque la otra alternativa es representar todo esto en papel milimetrado. Y eso me va a tomar bastante tiempo representar cada punto. En cambio, con el ProSim, fácilmente represento en una tabla tipo Excel todos los datos y automáticamente el ProSim me devuelve el gráfico, como en este caso. Este caso es la representación de esta tabla. ¿Sí? Esta tabla mediante el ProSim lo represento, ¿cierto? Mediante ese programita y me devuelve este gráfico. ¿Está bien? Me da las líneas de unión y la curva de equilibrio. Aquí tengo la fase extracto, aquí tengo la fase refinado, por decir este punto es un refinado que tiene esta composición y su extracto estaría aquí. Este es el extracto y este es el refinado, ambos están en equilibrio, unidos por una recta, la recta de unión. Esto es el refinado y esto es el extracto, la composición en soluto. Para eso sirven estos diagramas. Ahí tengo el ProSim. Bien, mayor información para extracción líquido-líquido lo tenemos en este libro. Extracción en fase líquida. Es un solo libro de Robert Treiber. Este libro ustedes lo encuentran en la biblioteca de la Facultad de Tecnología de la Gabriel René Moreno. Entonces, es un solo libro que estudia la extracción líquido-líquido. El título del libro es Extracción en fase líquida, de Robert Treiber. ¿Está bien? Entonces ahí tiene mayor información, especialmente de qué? De las curvas de equilibrio, de estos datos. Entonces ahí van a encontrar más datos de equilibrio para distintas mezclas de líquidos y solutos.